Hola a todos los que nos estáis viendo por redes sociales, canal de YouTube, Twitter, Facebook. El Instituto Cervantes organiza esta vez desde la ciudad alemana de Bremen, desde la Biblioteca González Rojas del Instituto Cervantes en Bremen, una nueva actividad de su programa cultural en línea, a distancia, por redes sociales. Da igual el término que queráis utilizar. Tenemos con nosotros a un artista español, Mateo Maté. Buenos días, buenas tardes, Mateo, en función de desde dónde nos estés, o buenas noches, en función desde dónde nos estés viendo. ¿Cómo estás, Mateo? Hola, buenos días. Pues bueno, ya es de día y trabajando. Trabajando. Bien, Mateo Maté es artista español, afincado en Madrid. Si podéis ver un poco su biografía, su currículum en las redes sociales, se habla de artista interdisciplinar, de artista conceptual. En definitiva, para nosotros es un artista español de gran proyección nacional y proyección internacional, también más allá de Europa. Es un artista que no solo ha tenido exposiciones colectivas en muchísimas salas, galerías, sino también exposiciones individuales en el Museo del Centro de Arte de Reina Sofía, en el Museo Contemporáneo de Arte de Israel, en el Museo del Patio Herrerario de Valladolid, en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Ferralbo, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo Maté es para el Instituto Cervantes y en concreto para el Instituto Cervantes en la ciudad de Bremen, artista en residencia. Está realizando un proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo de Bremen, el Weserberg Museum für Moderne Kunst, pero no vamos a tratar exactamente de lo que está haciendo Mateo Maté, de lo que está produciendo Mateo Maté para el Weserberg Museum, porque eso es algo que retomaremos en otoño. Quiero decir, vamos a charlar con Mateo Maté ahora y en otoño vamos a volver a charlar con él para un proyecto concreto que está realizando, fruto de esta residencia, para el Instituto Cervantes. Lo primero que te quería preguntar, Mateo, y hablar contigo es de Mateo Maté como artista. Tu obra, tu arte, tu concepción. Yo tengo aquí conmigo un catálogo, no sé si se puede ver, es España, Arte Español de 1957 al 2007, es uno de los libros que está en la Biblioteca González Rojas del Instituto Cervantes en Bremen, y tengo también una obra suya, no sé si lo vais a poder ver todos, es una especie de estructura de madera, formado por un bastidor que parece un perchero gigante y con sillas. Es un armario. Es un armario, con dos sillas colocadas, una también de madera, una en posición normal y otro boca abajo y boca arriba. En fin, tengo conmigo este libro, que os lo recomiendo, que es magnífico. Evidentemente, a lo mejor se tendría que escribir un libro sobre el arte español desde el 2008 al 2020, pero a lo mejor aún necesitan que pasen 50 años para volver a escribir un catálogo de este tipo. Yo observo en tu obra, y me voy a centrar en la primera parte de esta charla, yo observo tu obra que utilizas materiales cotidianos, que utilizas materiales domésticos, materiales que podemos encontrar cualquiera de nosotros en casa o en un aeropuerto, esos sistemas de balizas. Recuerdo una exposición, una instalación que tenías en la Fundación Miró y que tuve la suerte de poder ver, en el que había un mapa y había esas balizas típicas cuando vas a entrar en el check-in a mostrar tu tarjeta de embarque y se genera una serie de hileras. Los aeropuertos nos torturan a los que viajamos yendo por laberintos a través de balizas y con cintas. Observo la utilización de vinilos. ¿Qué? Sí, sí. Utilización de vinilos. En los museos también, claro, en los museos también. Yo observo que utilizas materiales muy domésticos, por un lado, observo que hay cierto toque irónico y de humor en tu obra, en el que hay geografías internas y geografías externas, el concepto de geografía, el espacio como geografía y también el concepto de viaje. ¿Qué tienes que decirme de lo que te he dicho? ¿Es cierto o no? ¿Cómo
cómo a día de hoy, en el año 2020-2021, estás viendo tu obra. Son esos los conceptos, ¿no? Básicamente sí. Digamos que esa obra que has mostrado es bastante antigua, o sea, es de las primeras series, y ya empecé con esta cotidianidad, ¿no? Yo me marqué ya hace 20 y pico, casi 30 años, me marqué unas pautas como de analizar lo cercano, esta iconografía que nos rodea, como decís, lo doméstico o lo cercano, de tal forma que intento desentrañar cómo esa iconografía que nos atraviesa, nos normaliza y nos condiciona la vida, ¿no? Y cuando tú hablas de ironía, sencillamente que yo desvelo esos dobles juegos, ¿no? Lo que intenté en un principio era como una especie de rechazo ante todos esos grandes medios que tenían las grandes instalaciones de los 90, de los 2000, en los que parecía, ibas a las exposiciones de los grandes museos y había mucho dinero, muchos medios, unas grandes instalaciones, pero que me parecían vacías en el fondo, la relación entre el poder o la puesta en escena con los conceptos. Y me acoté un territorio mucho más cercano para trabajar. Y me puse a mirar de otra manera todo lo que nos rodeaba. O sea, yo creo que la labor de un artista es reflejar su tiempo. No es más, ¿no? Un escritor es igual, todos los artistas reflejamos nuestro tiempo. Pero el poder de un artista visual, evidentemente, es analizar la iconografía, esa iconografía que nos rodea, que nos atraviesa, que nos normaliza, sin saberlo. Es decir, hay normas, hay leyes, hay comportamientos que están ahí y que yo pongo en cuestión. Y acoté el territorio doméstico como un lugar de trabajo. De ahí esos mapas, ese primer conocimiento como viajes por mi casa o tal, esa serie más amplia que titulé Nacionalismo Doméstico, en la que establezco una relación entre lo nacional y lo doméstico, de tal forma que cambiando e intercambiando iconografía, de ahí la ironía, la nueva iconografía funciona. Es decir, es como si para analizar el gran grupo social, vamos a decir, la gran sociedad, analizara solo un ejemplo. O sea, es muy Foucaultiano, por decirlo de alguna forma, la acción, ¿no? Pero me ha ido no solo funcionando, sino que he descubierto cómo en lo doméstico hay zonas de poder, hay contratos, hay territorios, pues bueno, se refleja esa gran sociedad, ¿no? Y bueno, sigo ahí, sigo con esos viajes. Prueba de ello es que no vamos a hablar de la pieza de Bremen, pero es un viaje. Es un viaje, sí, sí, sí. Es un viaje personal. Es un viaje personal por un mundo que quiere reflejar Europa, ¿no? Y bueno, pues sí, has acotado bien ese arte. Dicho en grandes rasgos. ¿Tú crees esos conceptos? La idea es, tú cuando creas, por ejemplo, los diaristas o los poetas o los escritores, yo siempre he tenido la sensación de que cuando están creando, están pensando en un lector imaginario, en un lector ideal. Tú como artista, el hecho de utilizar objetos comprensibles para el que ve, el oteador, me gusta mucho la palabra del oteador. Se habla del oteador en el mundo del arte, que es aquel que va buscando artistas para luego introducirlas en el mercado del arte, pero yo creo que el primer oteador es el espectador, ¿no? Es el ciudadano que se acerca a una galería, a un museo, que va a una casa y ve una obra de arte y otea esa obra de arte. ¿Tú crees que ese uso de materiales cotidianos, un vinilo, por ejemplo, o una silla, por ejemplo, te permite a ti como artista entrar en una conexión directa de la comprensión de un objeto para luego transportarla a un concepto que te interesa? ¿O es casual? Bueno, no es casual. O sea, soy consciente. Yo no soy un artista que trabaje con un material dado, ni con un medio. Veis que hay vídeos, hay instalaciones, de todo. hay cuadros, hay dibujos, hay instalaciones. Entonces, digamos que el medio, el soporte y cómo se muestra es una parte de la ecuación, es una de las variables de la ecuación. Que analizo el posible público o dónde va a estar expuesto y demás, cómo va a comunicar. Sí y no.
Es decir, yo tengo muchas series de trabajo que asumo como muy ariscas, mucho más áridas, y sin embargo las hago. Es decir, puedo poner algún ejemplo, ¿no? Es cierto que cuando los objetos toman otros significantes y cambian, te dan otros puntos de vista a los cotidianos, ¿no? Adquiriendo otros significados, son más fácilmente percibidos por los espectadores, eso es cierto, ¿no? Y ciertos soportes, más que nada, pues porque el espectador en general está acostumbrado a ver un cierto tipo de pintura, un cierto tipo de dibujo, vídeo, tal, y bueno, cuanto más te acercas a eso, más cómodo y más fácil es el lenguaje o la iconografía con la que trabajas. Hay series, puedo poner un ejemplo con la serie La cara oculta, en la que trabajo con los reversos de las pinturas, de los cuadros, con los formatos, que es una serie que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Una iconografía que hay ahí oculta, latente, como si nos atravesara, pero no estuviera evidente o presente. Y es mucho más árida, mucho más arisca, por decirlo de alguna forma, ¿no? A la hora de percibirlo, pues no solo los espectadores, ya que hablas desde un punto de vista de una institución pública, sino desde el coleccionismo. Sí. Es decir, es así. Hay obras más áridas, más ariscas. Y luego, a la hora de trabajar, si veis cómo trabajo en las instituciones, evidentemente, no, al trabajar con objetos muy presentes, como dices tú, sencillamente he tergiversado esa pieza que decías de los separadores del museo. Yo sencillamente he cogido los separadores del museo, las cámaras del museo y los guardias jurados del museo, con lo cual el espectador está viendo algo supuestamente cotidiano en el museo, pero de repente ha adquirido otro significado totalmente diferente, ¿no? Es ahí donde me importa incidir. Hay otro elemento que también me impacta de las obras que he visto tú, que tu concepto de espectacular no es espectacular por los medios. Es decir, no es un... A veces cuando vas a ver una instalación de un artista europeo, te impresiona, no sé, quiero recordar ahora una instalación que vi en un museo de Berlín, en el que era una gran torre de altavoces y que nada más entrar en la sala, o en Londres, en la Tate, ¿no? En la Tate, que muchas veces utilizan el hall principal de la Tate para instalar obras inmensas, y ya solo el espacio te impresiona y ya solo la instalación te impresiona. A mí, no niego que a lo mejor hayas llevado a cabo instalaciones en espacios espectaculares, con materiales espectaculares, pero en tu caso el impacto del oteador, del espectador, o al menos lo que a mí me ha pasado con tu obra, es que me impacta lo que transmites, con los materiales que transmites y con el espacio que transmites. Tu espectacularidad que lleva al impacto al oteador no es fruto solo del espacio o solo del amontonamiento de materiales, sino por la incisión del mensaje que tú quieres enviar. Esa es mi impresión como oteador, como espectador. ¿Es correcto? Justamente es uno de los fundamentos que te decía originales de mis trabajos. Es una especie de antítesis o rechazo a ese gran espectáculo. Es decir, con muchos menos medios, con cosas mucho más normales, sin necesidad de 10 pantallas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con una digitalización maravillosa y demás. No necesito eso para comunicar. También es cierto que partimos de un lugar, España, que no tenía esos medios. Es decir, si ahora pusiéramos ejemplos de grandiosidad, tendríamos que hablar de artistas chinos que trabajan con 40 ayudantes y tienen unos acabados espectaculares, pero acaban pareciendo una feria. Es decir, esos grandes montajes me parecen muy kitsch, y mi trabajo es casi, en cierto sentido, una reacción ante eso. Claro, cuando hablamos de espectacular, también recuerdo, hará unos años, la última Documenta. Sabéis, para quien no lo sabéis, Documenta se celebra cada 5 años. Creo que es este año o el que viene que va a volver a haber otra Documenta. Y yo que observé, y vamos un poco al siguiente punto que quería tratar contigo. Yo observé
que el artista era más filósofo que artista, en la documenta de casa, era más filósofo que artista, más sociólogo que artista, más político que artista, más antropólogo que artista, que para mí, como espectador, moteador, en la documenta era un resumen, o debería ser un resumen de lo que estaba ocurriendo en el arte años atrás y de las propuestas que en el arte conceptual, porque básicamente ahí se trabaja con el arte conceptual, las propuestas que podrían venir. Y ahí me di cuenta del doble papel, no sé si acertado o no, del artista como algo más que artista. Yo personalmente lo critico. Yo primero quiero ver a un artista, o primero quiero ver a un poeta y luego cómo trata el artista lo que está viendo, la cotidianidad. Pero a veces en la documenta tuve la sensación de que primero había un antropólogo y después de un artista. Primer punto. Segundo punto. Observé que el arte conceptual estaba tratando temas en esa época muy vinculados a los refugiados. Recordemos que en el año 2015-2016 hubo la crisis de los refugiados, la entrada masiva de refugiados que huían de la guerra de Siria hacia la frontera turca, griega y Alemania, y muchos artistas, en lo que era la proyección de lo que tenía que venir, trataban evidentemente, porque no sois ajenos a esa realidad, pero se trataba de una manera poco imaginativa, muy manida, algo que al espectador ve en los medios de comunicación, en la televisión, en los Tagesschau, en el caso de Alemania. Y ahí percibir algo, que este es el punto que quería tratar, que me habían dicho coleccionistas, galeristas, incluso artistas años atrás, algo que se arrastra, que es una crisis, lo que llaman la crisis del arte conceptual. Es decir, yo me he encontrado con coleccionistas que me han dicho, yo estoy muy decepcionado, grandes coleccionistas, decepcionado con el arte conceptual. Nadie sabe hacia dónde vamos. Hay un despiste generalizado. Ahí se han cometido muchos abusos. Hay muchos artistas que cualquier cosa, yo aquí sentado, tú ahí sentado, puede ser una performance, ¿no? El arte conceptual. La crisis del arte conceptual. Pero cuando hablo de la crisis del arte conceptual, hablo de la crisis en sí misma, pero yo hablo también de la crisis de un mundo. Recordemos que hemos pasado una pandemia y estamos en un proceso de pandemia, una crisis sanitaria provocada por el COVID, que ha provocado una recesión económica y por lo tanto tenemos una doble crisis sanitaria y económica, pero la crisis del arte contemporáneo y en concreto del arte conceptual no es algo de ahora, del año 2020-2021, es algo que se arrastra, que yo vengo oyendo. Y en ese mundo intervienen artistas, galeristas, instituciones públicas, museos, ferias, ferias cada dos años, casas de subastas, fondos de inversión, gestores culturales, residencias de artistas. Es decir, el magma, parece como si el magma del arte contemporáneo estuviese en crisis. ¿Cómo lo ves tú? Y si es cierto, ¿dónde pondrías el acento de lo que estamos haciendo mal, de lo que está objetivamente ocurriendo y que incluso las instituciones públicas estamos haciendo mal? ¿El arte conceptual está en crisis o es que no sabemos dónde, es que estamos despistados? Las estructuras del arte, lo que rodea al arte, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de artista, pero también de alguien que interviene en los debates culturales en España y fuera de España? Bueno, hay mucho que hablar, ¿eh? No nos va a dar, hay muchísimo que hablar y no da el tiempo. En esencia, esto es fruto, o sea, yo he analizado en el tiempo cómo se ha desarrollado el arte, las instituciones, no todo lo que nos venden como artistas son artistas, no todo arte es arte. Entonces, ya en los 90, desde los 80 a los 90, yo he establecido una relación y he analizado cómo la economía y todos los sectores, digamos, de nuestra sociedad, sobre todo en Europa, han ido a la par. Es decir, cómo vamos a decir, se financiarizació la economía y se pasó a controlar la producción solo a base de papeles, por decirlo de alguna forma. Cómo la producción desapareció. Esa desmaterialización de la economía se reflejó en el arte. Esa desmaterialización del arte está llegando a su culmen
en este momento, digamos que es cuando se plantea esa crisis en la que tú estás planteando, se planteaba, y hemos pasado décadas en las que cualquier cita se planteaba que era arte. Estoy hablando de la desmaterialización del arte. ¿Qué es la desmaterialización del arte, en el fondo? Es como un espejito mágico de los gestores, de los grandes comisarios, de los grandes gestores, de los grandes directores de centros de arte. Es un reflejo, si analizamos cómo es ese tipo de arte, en el fondo es un reflejo de la formación de los gestores. Es como una escuela generada. Digamos que los gestores comisarios tienen el poder de la gestión económica de los estados y de estas grandes actividades, vamos a decir, acontecimientos artísticos, y se han hecho un traje a medida. De tal forma que han dado una visión muy sesgada de lo que debería de ser el arte en unas épocas. Entonces, cuando vemos estas documentas y estos no todo lo que vemos es específicamente artista, también son artistas que han generado ese producto específico para esos gestores que necesitan contar las cosas y ver las cosas de esa manera. No sé si me estoy explicando, ¿no? Muy claro. Entonces, yo creo que estamos llegando a un fenómeno de crisis de este modelo, pues porque ya en Europa se ha visto también que se necesita producir, que se necesita reindustrializar Europa, que necesitamos un modelo, que el modelo de la financiarización no nos ha hecho controlar el planeta, sino estamos en una crisis financiera importante y esa crisis financiera se va a trasladar evidentemente a la forma de gestionar los recursos, vamos a decir, artísticos y la producción artística. Ha habido una escuela, y sobre todo en España se ha implantado a sangre y fuego, que si tú citas las citas, el archivo, las urnas y tal, estás hablando de museología o bibliotecas. Es decir, lo que han estudiado los gestores. Es como un reflejo de sí mismos. Por eso estoy hablando de una especie de escuela. Entonces, mucha gente que se habrá centrado o puesto en las manos de estos gurús, pues se sentirán decepcionados. Porque claro, en el momento que cambie el esquema y los gurús o el modelo, todo este arte, como una escuela decimonónica del 19 historicista, se va a ir con ellos. Entonces, bueno, sea buen arte o un arte más flojo. Y ese es el problema, ¿eh? Las cosas buenas perdurarán, pero lo que es pura, vamos a decir, academia o escuela, una forma de mirar tan del gestor, porque en el fondo es una forma de mirar del gestor, no de los artistas. Los artistas han sido sencillamente apostillas o ilustraciones de teorías, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, ahora vendrá la ola de la ecología. La ola de la ecología es una necesidad que tienen los políticos y los gestores se lo van a dar. No quiere decir que los artistas estemos todos pensando en esos términos, ¿no? ¿Y la rebelión del artista ante eso? Porque el artista también se puede rebelar ante esa situación. Lo que pasa es que también tiene que vivir de lo que produce, de lo que crea. Eso es otro problema. Claro. Y de la validación de esos gestores. Claro. Que no ven en ti, es decir, ahí está la definición de quiénes son artistas. Ya en los 90, muchos gestores decían, ¿qué es arte? Lo que hacen los artistas. ¿Pero quiénes son artistas? Los que nosotros decidimos que son artistas. Exacto. Entonces, ahí está la criba y ahí está el problema. Es que hay muchos que ellos no deciden que sean artistas, que sí lo son. Entonces, bueno, y no después, todo... Claro, si tienes esa escuela, esa validación sesgada, discrecional, por decirlo de alguna manera, siempre tiene que haber una validación, ¿no? Después está toda la relación entre los espacios públicos y la financiación pública en el mundo del arte, ¿no? Y alrededor del cual también se ha hablado mucho de que se está produciendo se está vaciando de galerías, de actores del arte contemporáneo de la periferia al centro. Proceso que también está ocurriendo en Europa, no es solo particular de España, si bien es cierto que en Europa, en el caso alemán, en cada población más o menos de un número de habitantes tiene un museo de arte contemporáneo, cosa que evita de alguna manera ese vaciado, ¿no? Es decir, el papel de lo público en el arte, el papel de la subvención o de la utilización de dinero público en el arte, en los museos, y cómo eso tiene un efecto inmediato en vosotros, los artistas. Que de alguna manera, fíjate, me estás hablando de una escuela a la cual te tienes que acercar. Me estás hablando de que
de que puede haber una corriente que ahora es la que está de moda y el artista o se acerca o sale fuera de ese circuito. Que en las instituciones públicas se podría llegar a decir, no digo que ocurra, que financien esa escuela y ese tema porque conviene y tal. ¿Cómo las instituciones públicas, como el Instituto Cervantes, es una institución pública financiada, en parte autofinanciada y en parte con dinero público, deberíamos de alguna manera apoyar, no digo los errores, porque seguro que cometemos errores, ¿cómo deberíamos las instituciones públicas subvencionar bien, por decirlo de alguna manera, o apoyar bien al artista? O sea, no solo las instituciones que muestran, sino también al artista. Y también en el plano educativo, que esto daría también para hablar, ¿no? Sí, bueno, da mucho para hablar porque evidentemente el arte o la cultura es un alimento para gente educada. Sí. Si la educación cada vez, digamos, está en una situación tan lamentable como que las personas no necesitan casi ni leer porque casi no saben leer, pues tenemos un problema, ¿no? Yo creo que las instituciones ahora mismo son, sobre todo en algunos países, se intrometen demasiado en la creación. Quiero decir, hay sectores de producción en los que el Estado no tiene nada que ver. Es como, y yo digo, pero ¿por qué tiene que haber concesionarios no de coches, de arte en todas las provincias, en todos lados, con una forma de mirar o de hacer? Es decir, que yo ahí tengo mis dudas. Sí. Ese hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque con dinero público se ha creado toda una clase de gestores que condicionan la creación. O sea, no hay una creación realmente libre a la forma de mirar. Se subvenciona y se condiciona a una forma de mirar por unos gestores. ¿Cómo debería de ser la gestión? La gestión debería de ser muchísimo más inocua o, evidentemente, de gestor, de especialista, de valorar la diversidad, de no verse reflejado en la forma de mirar, de no ser el gestor, el artista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que creo que es como se ha hecho en los países anglosajones o mismamente en Alemania, que hay una diversidad de creación enorme. O sea, yo no creo que deba de ser intervencionista en el sentido de condicionar la mirada y qué tipo de trabajos se hacen. Eso sí, las instituciones tienen que catalizar, validar y facilitar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Evidentemente, prueba de ello es que si yo tengo que hablar de cómo sobrevivo, yo sobrevivo de un cierto exiguo coleccionismo. No vivo de las instituciones. Claro. Las instituciones rara vez pagáis algo más que un fee. Es muy raro, pagáis una producción. Se paga una producción. Con lo cual, ese tiempo también tienes que estar viviendo. Es decir, claro, es para que veáis cómo en el fondo no hay esa subvención o no, tal, hay una validación. Entonces, eso está bien que sea así, no lo veo mal, ¿no? No debe de, o sea, vosotros no tenéis que ser el canal de distribución de todo el arte, de todos los artistas. No tenéis por qué ser esos concesionarios de vehículos que eligen que ahora se venden coches alemanes y no de otro sitio. Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, eso no quita que las instituciones no sean una herramienta de la sociedad, como el caso, si hablamos, por ejemplo, del Cervantes o de otras instituciones culturales o de la labor, tendríamos que hablar de un concepto de cómo se distribuye la cultura, de cómo enriquece y cómo se muestra una sociedad. Ahí ya el Instituto Cervantes debería de tener otra dimensión. Hubiera sido un ideal, hablamos a futuro, de cómo ha funcionado el British Council o tal, ¿no? Y ahí habría que hablar ya como de gran política, de hablar de ese concepto de poder blando de una sociedad y cómo su cultura es ese poder blando y cómo, por ejemplo, en España la relación entre el poder blando de su cultura y su peso específico a nivel internacional no tiene relación, es decir, no tiene sentido. Es ahí donde las instituciones sí pueden trabajar, ¿no? También está el papel del artista, ¿no? Perdón que te interrumpa, el papel del artista, ¿no? Es decir, a veces tengo la sensación también que el artista es poco militante de lo suyo, ¿eh? Porque probablemente tenga que sobrevivir, porque la supervivencia de un artista es realmente complicada. Y más en este periodo de recesión económica o de crisis económica en el que estamos metidos, ¿no? Tenéis que sobrevivir. Entonces, de alguna manera,
tenéis que aprovechar las oportunidades que se presentan. Es decir, podemos hacer crítica a las instituciones, que hay que hacerla para poder construir y construir mejor, pero también el artista, el papel del artista tendría que hacer también autocrítica no digo los colectivos, en general, los artistas, ¿tendríais que hacer autocrítica o no? Cosas que habéis hecho bien, mal. Evidentemente bien. En España somos muchos los que no lo hemos hecho bien y está la situación en la que estamos. Exacto. Es decir, no hay artistas dentro, no hay artistas fuera, el coleccionismo es exiguo, las galerías están cerrando y esto no es una cuestión de esta crisis, esto viene ya de lejos. Con lo cual, las instituciones no han tutelado ni han hecho esa validación que debían, es más, yo creo que han jugado muchas en contra y eso hay que criticarlo. La labor de los artistas, yo creo que sí somos más gregarios, es decir, no me oirás hablar mal a mí, no solo de otros artistas, sino que yo cuando salgo fuera o cuando me defino como artista de mi sociedad, artista claro, que refleja otro tipo de visión. Mi mirada, mi ironía, mi forma de trabajo no es alemana, no es china y no es anglosajona, eso es evidente, ¿no? Y yo hago alarde de ello. Y hago alarde de, si yo tengo que decir cuáles son mis artistas de referencia, curiosamente, son mucho más cercanos. Yo tengo que hablar de Ángeles Marcos, de Susana Solano, de Gordillo, de Schlosser, de artistas de estas generaciones que son las que a mí me han impactado. Claro. Y en ese sentido, quiero valorar esa herencia iconográfica de mi cercanía, ¿no? Y lo uso constantemente, en todas las conferencias, en todas las charlas, incluso en mis exposiciones. O sea, que en ese sentido soy un militante de lo que tenemos que hacer y de valorar una herencia iconográfica, vamos a decir, de la sociedad española con toda su riqueza, con toda su diversidad, que es enorme. O sea, casi no se corresponde con el tamaño del país. Claro. Los artistas que hemos tenido, que tenemos y que hemos seguido y que seguimos teniendo, creo que el único error es que no nos hemos sabido poner en valor o en los momentos de la globalización desde los 90 no se ha sabido articular, mostrar y ha habido una cierta vergüenza. Es decir, nos han globalizado y nos hemos dejado. Claro. Y eso no ha tenido no tiene sentido. Francia ha hecho de la cultura un eje vertebral de su república. Los ingleses, o sea, vamos a decir, toda la cultura inglesa genera PIB en su sociedad, o sea, eso es impresionante, ¿no? No solo un concepto de identidad, sino PIB, y en Alemania muy similar, y en España eso lo hemos abandonado. Soy muy crítico con eso y quiero valorar lo bueno que tenemos, es decir, esa herencia cultural, iconográfica, cineastas, músicos y demás, ¿no? Si tú, la sensación que tengo es que el diagnóstico es compartido, yo creo, entre los medios, entre el mundo de la cultura, gestores, artistas, responsables, cineastas, escritores. Hay un diagnóstico bastante, en España, bastante compartido, es crítico. Sí es cierto, yo creo que este es el último punto antes de finalizar. Creo que debemos, si compartimos el diagnóstico, que creo, a lo mejor no se puede compartir al 100%, pero yo creo que si nos sentásemos todos en una mesa podríamos decir, bueno, estamos de acuerdo en esto, ¿cuál sería el plan? Es decir, porque algún plan deberíamos tener. Plan estratégico, un plan de desarrollo. 4 o 5 puntos que tú crees, y también estudiando, comparando lo que está ocurriendo fuera, que desde el punto de vista del artista, si tú te sentases en una mesa y te dijesen, a ver, puedo hacer 5 cosas y puedo obtener medios para hacerlo. ¿Qué esos 5 puntos, 6 puntos dirías que deberían corregirse? Es decir, ¿cómo construimos en positivo? Y para construir en positivo, ¿qué crees que ahora deberíamos hacer, ¿no? En estos momentos en el que estamos en una crisis sanitaria y en una crisis económica. ¿Qué deberíamos hacer? Ya no. Ahora, las 5 cosas que en principio 6 que podríamos arreglar o por donde podríamos ir, podrían o apuntaría que serían estas. Normalmente a los artistas no se les pregunta, pero yo te pregunto. Es que justamente uno de los problemas que tenemos los artistas es la falta de visibilidad. Cuando piden diagnósticos siempre se lo piden a los gestores y ellos no generan la cultura, digamos que la interpretan. Sí. Entonces, yo, para empezar, quizá por la punta del iceberg o del iceberg, ¿no?
yo mencionaría el hecho de esa creatividad existe en el país o en nuestra sociedad. Hay una tradición y una cantidad de gente inmensa y creo que uno de los puntos fundamentales y el problema es que tenemos la cultura en España es que la política no juega en contra. El segundo punto, que parte también de esa gran política, sería un plan estratégico para casi toda la cultura que englobe Ministerio de Cultura, Exteriores y demás. Si ya es en arte, ya es mucho más, porque deberíamos de tener en cuenta que en arte las instituciones son una especie de concesionarios y concesionarios del Estado. Tienen que responder a un plan general, tienen que responder a una estrategia, no al personalismo de cada director o de cada... ¿no? Entonces, aquí yo también mencionaría que retocaría o replantearía el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas es un documento que parece como el Sacro Santorum y realmente solo sirve para nombrar directores de museos. Los puntos que a mí me parecen importantes están en la cuarta página en una línea, que serían atención al entramado creativo de los lugares donde se implantan y a los públicos, y de eso casi no se menciona, ¿no? Y luego, evidentemente, otro punto fundamental es compartir todo esto con, vamos a decir, con la sociedad, incluso con empresas, fundaciones y demás. Se necesita una ley de mecenazgo que está ahí siempre, como decimos, en un cajón y nunca acaba de salir y nunca hay un ministro que se atreva a ponerle la guinda y ya va para décadas, o sea, ya es un problema que arrastramos décadas. Y realmente, bueno, y yo ahora mismo, dada la situación en la que estamos casi de depresión general en la que los artistas andamos buscando cómo sobrevivir sin coleccionismo casi en España, las galerías cerrando, los centros de arte desnortados porque no acaban de encajar en los sitios donde están, no han comunicado realmente. La sociedad está bastante lejos del arte contemporáneo. Yo es que plantearía dentro de ese plan estratégico un coaching a todo el personal, a todos los directivos, a todos los gestores, para ponernos de nuevo en marcha en positivo, como estamos diciendo. O sea, el arte español es fantástico, la cultura española es impresionante, tenemos una inercia impresionante y tenemos que valorarla, ponerla en valor. Esos puntos yo creo que serían los importantes. En todo caso, Mateo, yo te agradezco mucho tu sinceridad, te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros. Yo recuerdo a todos los que nos estáis oyendo y los que nos oirán, los que nos están oyendo de aquí, si ven este programa de aquí a otoño, vamos a tener a Mateo Maté de nuevo en octubre en el Weserburg Museum de la ciudad de Bremen, presentando una nueva producción propia. Vamos a guardar el secreto, si me permites, Mateo, no lo vamos a desvelar todavía. Y los que nos escuchen pasado ya este año, o sea, que nos escuchen el año que viene, ya hemos presentado esta nueva producción de Mateo Maté en el Weserburg, os diría que escuchéis las palabras de Mateo Maté, que las aprovechéis con una visión totalmente constructiva. Y me consta que la posición, podemos decir, militante de Mateo en el mundo del arte, más allá del artista, es constructiva, es decir, y me parece que es lo que hay que hacer, escuchar a los demás para poder tomar las mejores decisiones con las limitaciones o con los presupuestos o con las herramientas que podemos tener. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el Instituto Cervantes, en este Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes en Bremen y en la Biblioteca González Rojas, y nos vemos muy pronto. En otoño nos vemos muy pronto en la ciudad de Bremen y seguro que tendremos una nueva oportunidad de ofrecer una nueva charla en línea, pero ya presencialmente, pudiendo dándonos la mano, no sé si dándonos un abrazo al estilo japonés, pero pudiendo vernos las caras más allá de las pantallas. Muchas gracias por estar ahí y gracias por apoyar al Instituto Cervantes y la labor que estamos haciendo. Aunque tengas un sentido crítico, que lo tienes, pero vuelvo a insistir que tienes una visión crítica constructiva, que eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, Mateo. Gracias a vosotros por la confianza, por el apoyo a mi trabajo y por la apuesta.
y bueno, que constructivo tiene que ser. O sea, deberíais, el Instituto Cervantes y vosotros deberíais de ser esa pica y ese exponente de la cultura en el exterior, es lo que sois, y digamos, constructivo está ahí, es fantástico. Digamos que la crítica es sencillamente que pedir más recursos, ¿no? Para que esto de verdad pueda hacerse con comodidad y con la potencia que tendría que tener la cultura española en el exterior. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta muy pronto.